Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a tratar del futuro simple. Pero antes que empezamos, no olviden que ahorita se puede unirse a mi canal aquí en YouTube. Simplemente hacer un clic en el enlace en la descripción de este video y eso te va a dar los beneficios a participar en las clases en vivo que tengo cada semana y también la posibilidad de descargar un archivo PDF con las pantallas de esas mismas clases. Ok, vamos a empezar la clase El futuro simple. Ok, vamos a empezar con la estructura, cómo se forma este tiempo, y es muy fácil porque en este tiempo el futuro simple solo necesitamos tres cosas. Primero, el sujeto, como siempre en todos los tiempos en inglés, y aquí tengo escrito los pronombres personales I, you, he, she, it, we, they. Después tenemos que usar un verbo auxiliar que es will. Es un verbo auxiliar, es un modal verb. Hemos visto antes otros modal verbs y en el futuro vamos a ver más. So, tenemos que usar el modal verb will y finalmente necesitamos usar el verbo principal en su forma base. Aquí tengo escrito, para formar el futuro simple se utiliza el auxiliar modal o verbo modal will junto con la forma básica del verbo principal. Por ejemplo, I will do it tomorrow. I will do es el futuro simple. El verbo no cambia de forma cuando se utiliza he, she y it. Recuerden, el presente simple tenemos que cambiar la forma del verbo para la tercera persona, pero en el futuro simple, como en el pasado, no tenemos que cambiar los verbos. Es igual para todas las personas. I will do it tomorrow. He'll do it tomorrow. Aquí estoy usando la contracción y voy a hablar de eso en un rato. Vamos a regresar aquí primero a la estructura. Puedo formar más ejemplos con esta tabla aquí. Por ejemplo, I will work. You will eat. He will play. We will buy. They will work. Todos esos son ejemplos del futuro simple. Y para formar el negativo igualmente es muy fácil. Solo tenemos que agregar aquí la palabra not. En cambio, decir I will work, que es la afirmación, decimos I will not work. You will not play. We will not work. Pero antes que sigo, debería hablar de las contracciones porque, como siempre en inglés, usamos las contracciones. Y en la afirmación, las contracciones son así. En cambio, decía I will, decimos I'll. You will is you'll. He will is he'll, she will is she'll, it will is it'll, we will is we'll, and they will is they'll. Ok, déjame repetir esos más lento de nuevo porque tal vez son un poco difíciles a pronunciar. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, and they'll. So, cuando hablamos vamos a hacer algunas frases otra vez de la tabla usando las contracciones. I'll work.
You'll eat. He'll work. We'll play. They'll buy. Muy bien. Y en el negativo, en cambio de decir will not, en el romance decimos won't, que es la contracción de will y not. Won't. So, usando la contracción won't en el negativo, es I won't work, you won't work, he won't eat, we won't play, they won't buy. Y aquí tengo escrito, el negativo se forma con will not, que la contracción es won't, casi siempre se usa la contracción won't. Y aquí tengo dos más ejemplos. I won't do it tomorrow. He won't do it tomorrow. Debería agregar que también se puede usar la contracción con nombres propios. Eso es decir, por ejemplo, puedo decir Richard will do it tomorrow. En cambio de decir Richard will do it tomorrow, puedo decir Richard will do it tomorrow, haciendo la contracción con Richard y will. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Future simple preguntas. ¿Cómo se forma la pregunta? Bueno, como en muchas ocasiones en el inglés, tenemos que cambiar el orden del verbo auxiliar y el sujeto. En la pregunta tenemos que poner el auxiliar will primero, seguido por el sujeto, seguido por el verbo principal. Will I work? Aquí esta es una pregunta sin palabra de pregunta. Will I work? Es una pregunta en cual la respuesta es sí o no, yes o no. Y la respuesta corta será yes I will o no I won't. Si lleva una palabra de pregunta, obviamente la palabra de pregunta viene primero. Where will you work? What will you eat? When will you play? What will we buy? Son ejemplos de preguntas en el futuro. Y también aquí se puede usar contracciones. Where will you work? What will you buy? When will you play? Haciendo la contracción con la palabra de pregunta y will. Where will you work? What will you buy? When will you play? Ok, very good. Vamos a seguir con los usos de este tiempo, el futuro simple. Y hay varios usos de este tiempo. El primer uso de este tiempo, el futuro simple, se utiliza el futuro simple para decisiones tomadas mientras se está conversando o, como podemos decir en otra manera, decisiones instantáneas. Una cosa importante aquí es que aquí no podemos usar este tiempo para hablar de planes, cosas decididas antes que hablamos. Para eso tenemos que usar la estructura going to o el presente continuo que vimos en la clase anterior. Ok, primer uso, decisiones instantáneas. Tengo aquí algunos ejemplos. You've left the door open. Esta es como una pequeña conversación y persona A dice, you've left the door open. Has dejado la puerta abierta. Y la persona B dice, okay, I'll close it. Lo cerraré. Okay, I'll close it. Usando el futuro simple para una decisión instantánea o una decisión tomada mientras se está conversando. Porque la persona B decidió cerrar la puerta cuando el A dijo. No antes, no fue un plan. Otro ejemplo. Did you phone your mom? Oh no, I forgot. Oh no, me olvidé. I'll phone her now.
Otro ejemplo de una decisión instantánea, una decisión tomada mientras que la persona está conversando. La persona B no tuvo el plan a llamar a su mamá antes que la persona E dijo. Y en ese momento se recordó y tomaba la decisión instantánea para llamar a su mamá. Otro uso del futuro simple. Uso 2. Se utiliza el futuro simple para hacer ofertas instantáneas. I'll help you with your homework. Es una oferta de ayudar. Te ayudaré con tu tarea. Y aquí la traducción en el español es lo mismo en el futuro simple. Otro ejemplo. That bag looks heavy. I'll help you with it. Ves la persona con la bolsa pesada y en ese momento dices, I'll help you. Es parecido a porque es una decisión instantánea, pero en esta ocasión estamos ofreciendo uso. Antes que terminamos, tengo otro ejemplo aquí de este uso. I won't have the steak, I'll have the fish. Este tiempo se puede usar en el restaurante porque cuando ves el menú, la carta que hay en la carta, tomas la decisión instantánea de que vas a comer. Entonces usas este tiempo. Won't have the steak. No tendré el filete. No tendré el filete, el bistec. Tendré el pescado. Otra vez aquí en español he traducido usando el futuro simple en español. Very good. Muy bien. Vamos a seguir con más usos de este tiempo. Uso 3 del futuro simple. Se utiliza el futuro simple para hacer predicciones. Aquí tengo algunos ejemplos. I think the weather will be nice tomorrow. Fija aquí primero que estoy usando el sujeto the weather, que es la clima en español, con la contracción. Como dije antes, se puede usar la contracción con otros sustantivos, no solo con los pronombres. The weather will be nice tomorrow. Es muy común también a usar I think or I don't think con este tipo de predicción. So, aquí estoy haciendo una predicción de la clima mañana. Aquí hay otra predicción. The economy will probably improve next year. Aquí estoy agregando el adverbio probablemente antes del verbo principal. The economy will improve next year sin el adverbio probably es también posible. Pero otra vez es muy común agregar este tipo de adverbio cuando estamos haciendo predicciones. Otro ejemplo, otra vez con I think the government will lose the election. Creo que el gobierno van a perder la elección. Es una predicción. Otro ejemplo, I don't think England will win the World Cup. No creo que Inglaterra van a ganar el Mundial. Es otra predicción y aquí también, como dije antes, estamos usando la expresión I don't think para mostrar que es una opinión, es una predicción personal. Si recuerden de la clase anterior, también podemos usar going to para las predicciones. I think the weather is going to be nice tomorrow. So, puedo decir, I think the weather will be nice tomorrow, or I think the weather's going to be nice tomorrow, es casi igual. Pero, cuando usamos going to, es por la situación actual. No podemos usar will cuando hay algo en la situación actual. Para dar un mejor ejemplo,
puedo decir look at those dark clouds, it's going to rain later. Aquí hay algo en la situación actual, nubes oscuros, dark clouds. Estoy diciendo, mira las nubes oscuros o las nubes negros. It's going to rain later. Va a llover más tarde. En este caso no puedo usar will, no puedo decir, look at the dark clouds, it will rain later. Porque esas nubes están en la situación actual. En esos casos, si es una predicción así, tienes que usar going to. En el otro caso, I think the weather is going to be nice, pues depende si hay algo en la situación o no. Las dos formas son correctas. Si lo que habla creo que es por la clima actual, se va a usar going to. Cuando claramente hay algo en la situación actual, tenemos que usar going to para predicciones. Otro uso. Se utiliza el futuro simple para realizar promesas. Can you lend me some money? I promise I'll pay it back. ¿Me puedes prestar algo de dinero? Lo prometo, te lo devolveré. Otra vez estoy usando aquí en el español el mismo futuro simple. Es una promesa. I promise to do my homework. Prometo hacer mi tarea. Aquí no lo he puesto en el futuro simple en español. Promesas. Entonces, para hacer un resumen de los 4 usos del futuro simple, uso 1, decisiones instantáneas. Uso 2, para ofrecer ayuda. Uso 3, para hacer predicciones. Y 4, para hacer promesas. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Ahora, tenemos otro verbo auxiliar en inglés que es shall. Y en lugar de will, también se puede usar shall. Normalmente solo se usa shall con los pronombres I o we. Por ejemplo, I shall be late this evening or I will be late this evening. We shall probably go to France next year or we will probably go to France next year. Debería decir antes que seguimos que shall es muy formal. He agregado aquí, pero yo personalmente casi no uso shall. La razón que he agregado el shall a esta clase es que siempre tengo personas preguntándome de shall. Entonces, shall es una alternativa de will, pero solo se puede usarlo con los pronombres I y we. Es súper formal. Y 3, como casi siempre usamos las contracciones, en cambio de decir I will, por ejemplo aquí no se dice I will, se dice I'll, y la contracción de will y shall es lo mismo. Entonces, shall realmente lo he agregado a esta clase para que saben de shall, pero realmente no deberían preocupar tanto de shall. El negativo de shall es shan't. I shan't do it or I won't do it, pero otra vez es súper formal. Shall y shan't suenan muy formales. Hay otro uso de shall en las preguntas con los pronombres I y we para pedir la opinión de alguien, hacer ofertas o sugerencias. Por ejemplo, shall I open the window? ¿Debo abrir la ventana? Shall we go? Este uso tal vez es un poco más común, especialmente en Inglaterra. No creo que se usen tanto en Estados Unidos. Hay otras maneras a decir la misma cosa.
Por ejemplo, se puede decir, shall I open the window? Is it okay if I open the window? Es otra manera más o menos a decirlo la misma cosa. Antes que seguimos, fija la diferencia. Shall I close the door? Puedo cerrar la puerta. And will you close the door? Vas a cerrar la puerta. Ok, antes que seguimos, vamos a ver algunos ejemplos de futuro simple aquí. I'll meet him later. Aquí también tengo el español. I'll meet him later. You'll come. You'll come. It'll rain tomorrow. It'll rain tomorrow. She'll be late. She'll be late. He'll help us later. He'll help us later. We'll get married in September. We'll get married in September. I won't go. I won't go. It won't snow tomorrow. It won't snow tomorrow. She won't get the job. She won't get the job. Will you come early? Will you come early? Will it be cold? Will it be cold? Will she dance? Will she dance? Will he arrive soon? Will he arrive soon? Ok, muy bien. Antes que terminó esta clase, quería recordar a ustedes de la estructura going to. He mencionado un par de veces esta estructura en esta clase y es una estructura que vimos anteriormente. Voy a poner un enlace abajo, o si estás siguiendo mi curso en inglés con richard.com, fue en la clase 10 y creo que también vimos en el curso A1. El going to es una estructura también que se usa para hablar del futuro y quiero que recuerde que usamos will para decisiones espontáneas y going to para planes. Este es muy importante. No se puede usar will, el futuro simple, para hablar de planes. Un plan es una cosa que decidiste hacer antes que hablaste. Mira los ejemplos. Mark phoned while you were out, dice A. Y persona B dice, okay, I'll call him back. Es una decisión espontánea que el B decidió en ese momento cuando A dijo, I'll call him back. Y en este, Mark phoned while you were out. Yes, I know I'm going to call him back, porque en la segunda conversación B tenía la intención antes que habló a llamar a Mark. So, fue un plan. I'm going to call him back. Otro ejemplo. Mike's in hospital. Y B dice, oh really? I didn't know. No sabía. I'll go and visit him. Una decisión instantánea. Y en la segunda, Mike's in hospital. Yes, I know. Sí, yo sé. I'm going to visit him this evening. Es un plan. Will para decisiones instantáneas y going to para planes. Hemos visto también que podemos usar will o going to para predicciones. Este tema hablé en la pantalla anterior. A veces no hay diferencia. I think the weather will be nice tomorrow. I think the weather is going to be nice tomorrow. Pero como dije antes, cuando usamos going to para predicciones, pensamos que esto se debe a la situación actual. Por ejemplo, look at those dark clouds, it's going to rain. Mira esas nubes oscuras, va a llover. Tenemos que aquí usar going to porque hay algo en la situación actual. I feel terrible. I think I'm going to
be sick. Me siento terrible. Ahora creo que voy a estar enfermo. Realmente going to be sick. Be sick significa vomitar o vomit. En esos casos no podemos usar will. Y con eso he terminado esta clase. Muchas gracias por ver este video y espero verte en otra clase y otro video muy pronto. Goodbye.